desafío en el cálculo de los costos según cada proyecto, cada rubro que cada uno tenga, ¿sí? Y en base a eso, el cálculo de los costos va a estar adornado seguramente a la actividad que uno desarrolla, ¿sí? Y a los conceptos que uno maneje en cuanto a su propia actividad. Entonces ese un poquito es el desafío de hoy, poder entender nuestro modelo de negocio, ¿sí? A qué nos dedicamos y poder gestionar los costos del modelo de negocio que nosotros tenemos. Bien, bueno, nosotros tenemos previsto, ¿no?, que nos encontramos hoy lunes 18 y también tenemos un segundo encuentro que es el jueves 21, ¿sí?, de 18 a 20 horas como para agendarlo, ¿sí?, acá en el mismo lugar. Y bueno, también saludarlos a los que están en línea, ¿no? ¿Desde dónde me ven? ¿Desde acá? Desde acá. Bueno, también encontrarnos en línea, si por ahí no pueden venir el jueves hasta acá, que también es lindo encontrarnos, ¿no?, presencialmente, poder conectarse en línea para que podamos seguir compartiendo y por ahí también nos queda grabada la clase o la participación de ustedes para que después lo podamos retomar y lo podamos seguir trabajando, ¿sí? Bueno, ¿para qué gestionar los costos? Bueno, acá hay una expresión muy larga que nos respondíamos, digamos, ¿para qué nos sirve gestionar los costos? Y bueno, dice, la gestión de los costos en un negocio permite tomar decisiones, dice. Cuando yo calculo los costos, de alguna manera los miro, los analizo y me tiene que servir para tomar decisiones, para decir, ¿son buenos, son malos, son grandes, son pocos? ¿Acompañan a mi nivel de ingresos o no los acompañan? ¿Sí? ¿Me asustan, no me asustan? O digo, no, tengo un margen para poder seguir teniendo salidas de dinero o sacrificios económicos que me hagan seguir ganando un poquito más. Pero todas esas cosas las puedo hacer a medida que las puedo ir gestionando o conociendo mejor. Comprender la estructura económica del negocio, medir y proyectar. Hay un desafío también que nos queremos llevar hoy, que es poder tener al día los costos, ir registrándolos, ir conociéndolos cada vez más, ¿sí? Tenerlos como compañeros, ¿sí? Pero a su vez también proyectarlos, es decir, bueno, mis costos a hoy son estos, pero cuáles quiero que sean en octubre, en noviembre, en diciembre, ¿sí? Y puedo proyectar que van a aumentar y es probable, entonces puedo manejarme con algún porcentaje para decir, bueno, voy a tener que cubrirme un poquito pero poder así, digamos, tener en una base certera para, no sé si tan certera, pero por lo menos trabajada para ver con qué me puedo esperar. Y seguro que voy a tener ahí también el desafío de decidir que tengo que cubrirlo con ingresos, ¿sí? Que los ingresos va a ser qué puedo vender, hasta dónde voy a poder vender, qué cantidades voy a vender, a qué precio, para ver si los voy a cubrir o no. Si yo me doy cuenta hoy que es muy probable que no los cubra, es mucho mejor, ¿sí?, que me dé cuenta después en ese momento y digo, no los cubro, ¿sí? Entonces puedo llegar a tener algunas estrategias para poder paliar eso. Analizarlos en el corto y largo plazo, hacer previsiones, que es más o menos lo que dijimos, dirigir los recursos de manera más eficiente, monitorear. Vamos a ver que nosotros incurrimos a veces en costos que podríamos no incurrir, que podría incurrir otra persona, un socio estratégico, podría unirme con alguien para que los pueda cubrir conmigo. ¿Sí? Hay muchas estrategias para poder decir, estos costos no los puedo seguir manteniendo, pero necesito sí seguir trabajando con esto, ¿cómo lo puedo hacer? Y buscar alternativas para poder suplirlos, poder reemplazarlos. Generar flujos de fondos, reducir tiempos de proceso, identificar duplicidad de tareas. Vamos a ver que también las capacitaciones a veces nos ayudan a gestionar mejor los costos, pero cualquier capacitación, una capacitación en Excel que yo haga y que diga, mira, esto que yo calculaba en 24 horas lo hice en 30 minutos. Y eso me hace reducir costos. Y eso me hace decidir primero. Mira,
O me llama un cliente y le presupuesté en 15 minutos, lo que antes le presupuestaba en los 2 días. Y ya me compró, ya me vendió, ya me transfirió y ya me... Ah, ¿sí? Entonces, un poquito también es eso, ver qué cosas puedo hacer acostumbrándome a gestionar los costos. Creo que también tiene mucho de hábito esto, ¿no? Tiene mucho de acostumbrarme a, si voy a hacer una erogación, planificarla, escribirla, pensarla, buscar alternativas. Y eso se hace un poquito también con la práctica. Yo sé que un montón de ustedes, o muchos de ustedes lo hacen, pero bueno, también un poquito incorporar tecnología, ¿sí? A lo mejor con una planilla Excel. No, la verdad que con Excel no me llevo muy bien. Bueno, entonces empezar a llevarlo un poquito mejor porque me ayuda, ¿sí? Y también ir haciéndolo paso a paso, ¿sí? Esto como esta diapositiva se las acercamos, entonces, bueno, un poquito dice lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver en el segundo encuentro, para que lo tengan agendado y lo tengan. Bueno, metodología de tecnologías ágiles. ¿A qué se refiere esto? Se está hablando mucho, bueno, un compañero de la diplomatura, un profesor, el profesor Cohen, que si me escucha los saludos, bueno, nos enseñaba esto de tecnologías ágiles. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Tecnologías ágiles hace que cuando yo tengo un proyecto, cuando yo tenga algo para hacer, como por ejemplo ahora un proyecto de empezar a gestionar los costos, que lo pueda ir haciendo un poquito a la vez, pero que ya me sirva, ¿sí? Entonces, no es que mañana, si yo no tengo nada ahora, puede ser que ya lo tengan, pero si no tengo nada ahora, empezar a tener algo de gestión de costos, empezar a registrar algo. Entonces ya me sirve para trasladarme un poco, ¿sí? Que no es lo mismo que una rueda, que por ahí no me sirve de tanto, ¿sí? Después le voy a poner un manubrio, voy a estar un poquito mejor, ¿sí? Después una bicicleta hasta que tengo este último producto, que es lo que yo busco, ¿sí? Esta idea de tecnologías ágiles surge de un proyecto de que muchas empresas de software se juntaron para ver qué pasaba, de por qué habían tantos problemas en la presentación de trabajos de software. Y esto lo aplicamos ahora a todos los proyectos, es decir, de esperar un año y medio para presentar un software y no siendo testeado con entregas parciales que le sirvan al usuario, porque además de comenzar de a poco, lo que haces es empezar a testear eso poco que tenés para poder ir adaptando a lo que realmente necesitas, ¿sí? Y no tener una mega estructura de costo que después quizás no se adorne tanto a mi necesidad de tomar decisiones, no se use bien para el rubro de negocio, para la disparidad de precios que tengo en mi rubro, para los modos de presupuestación, etc. Entonces, es probable que el producto esté clavado de falla en el diseño si es que yo ya lo quiero entregar así. Es probable, puede que no, pero es probable. Entonces, la idea es empezar a identificar la patineta, ¿sí? Nuestra patineta. Empezar de a poco y no significa que no podamos pensar en grande. Un poquito la idea de plantear esto era que nosotros en la listado de inscripciones veíamos que teníamos emprendimientos de todo tipo y también de todo tipo de tamaño y todo tipo de rubro. Entonces, ¿cómo hacer una capacitación que en realidad nos sirva a todos? Porque la idea es que les sirva, digamos, lo que vamos a ver hoy. Y para arrancar, algo que es muy importante es reconocer cuál es nuestro modelo de negocio, como ya lo veníamos hablando, ¿sí? Dice, describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor, ¿sí? Alex es, digamos, el autor del modelo Canvas, que muchos de ustedes ya lo habrán escuchado, ¿sí? Hay muchas maneras de estudiar mi negocio, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la cadena de valor de Porter,
la rueda operativa, ¿sí? Tenemos el análisis FODA, que también se hace en función de estas herramientas, ver qué positivo y negativo interno, externamente, digamos, pero la idea es empezar a entender el todo, que a veces creemos que lo entendemos, pero no del todo. Nosotros hoy, como vamos a apuntar a la gestión de costo, básicamente no nos vamos a detener mucho en lo que es un modelo de negocio, pero sí hacer un repaso de lo que implica un negocio, de todas las cosas que implican. Y vamos a ver que vamos a tener una estructura de costos y una estructura de ingresos, pero que muchas de las decisiones de mi negocio, de cómo hago para generar valor, de con quién estoy aliado, de cómo le atiendo al cliente, si le llevo o no le llevo el producto, si lo hago por internet, si lo hago mediante una sucursal, todas esas decisiones nos van a implicar costos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos todas estas partes, un poquito también lo que voy viendo es qué genera valor en mi negocio y qué quizás no genera tanto valor. Porque también pasa que hay cosas que nos generan mucho esfuerzo en la empresa o en la organización y a veces no es tan valorado como creemos por el cliente. Y nos ocasiona mucho esfuerzo, estrés y costos, digamos. Entonces, también acá hay un desafío de mucho vínculo con el cliente, mucho qué necesitas, qué es lo que más valorás de nosotros, o esto que a mí me ocasiona mucho esfuerzo cuando lo realizo acá, le pregunto al cliente cómo le parece lo podría suplir, si esto vale o no vale. Y a veces eso, que me ocasiona tanto esfuerzo, en realidad hasta le puede molestar o le puede parecer un poco práctico, ¿sí? Uno se encuentra en esta comunicación con el afuera, con cosas que a veces te sorprenden, ¿sí? Porque tenemos una mirada, una visión a veces desde nuestra perspectiva y no de la de los demás. ¿Qué tenemos en el modelo Canva? Los socios clave. Acá vamos a tener a los proveedores, a un montón de gente que hace que el negocio pueda funcionar. Las actividades clave, ¿qué tengo que hacer? El listado de actividades que sí o sí necesito realizar para que yo pueda poner el producto en el mercado y ese producto lo pueda adquirir el cliente o lo puedo prestar a ese servicio. Esa propuesta de valor, ¿quién la tiene que valorar? El cliente la tiene que valorar. Yo lo puedo revalorar también y amo lo que hago, que es fundamental, creo yo, ¿no? Si no lo hacemos, tenemos que ir buscando eso que amamos hacer para que lo hagamos con pasión y que lo podamos disfrutar, que es algo que creo que lo merecemos todos, que lo analicemos bien y que testeemos si ese valor es identificado, valorado por el cliente y está dispuesto a poder dar una retribución por esa propuesta de valor y que esa cubra mis costos también. Estos son como muchos requisitos, ¿no? Pero sí se puede realizar. Vamos a tener una relación con el cliente. También acá en el modelo de negocios, preguntarnos siempre cómo me relaciono con el cliente, cuándo hay feedback, cuándo no. Cuando le termino de vender, le pregunto cómo le fue. ¿Sí? Tengo un servicio postventa que lo pueda en donde yo pueda testear si le sirvió, si no, si tengo que cambiar de producto, en qué podría mejorar. Si me puede llamar por teléfono, si no, si tiene que ir hasta el negocio, si me puede hablar por WhatsApp, si le facilito, digamos, si él hace así y yo estoy, o es un trabajo muy ¿cómo? Tedioso. Gracias, querido. Muy tedioso, quiero decir, ay, pero me quiere encontrar, porque pasa, sos tan bueno que te quiere encontrar, pero le hacemos trabajar para que nos encuentre. Bueno, todo eso hay que analizar ahí porque a veces puede llegar a ser más fácil, ¿sí? También ahí va a pasar que capto clientes que no quiero captar. ¿Puede ser? ¿Les pasó alguna vez? ¿Sí? Entonces también hay mi comunicación y cuáles son los clientes que yo quiero y cuáles no, o los que no queremos. Habría que ver cuáles son las características.
Pero bueno, puede pasar, entonces yo digo, abro un canal para que todos me hablen, y cómo hago el filtro, cómo... Bueno, entonces también tengo que tener una base de cliente, una base de feedback distinta, pero todas esas cosas tenemos que trabajarlas, ¿no? La distribución. Bueno, si queremos saber un poquito más de modelo de negocio, tenemos la clase de la Diplo, ¿no? ¿Tenemos la clase de la Diplo? Tenemos la clase de la Diplo, gracias Adrián, que ahí podemos detener un poquito más, están todas subidas al YouTube, así que podemos ver con más detalle esta parte, ¿no? Y ahí tenemos la fuente de ingresos y la de costos. ¿Quiénes conocían lo del modelo de negocio? ¿Conocían la herramienta? ¿Sí? ¿Canvas? Nos estamos hablando genial. Exacto, sí. Sí, tienen cara de que saben. Saben el tema. Bueno, y acá también este lienzo igual le vamos a dar, acá no se ve mucho, pero en el material que le vamos a dar hay algunas preguntas clave, que es esto como más para, digamos, para que se pueda trabajar un poquito mejor. Bueno, todas estas decisiones, todo esto que fuimos hablando, todo esto me va a ocasionar costos. ¿Qué quiere decir? ¿Quién va a responder en WhatsApp de canal con el cliente, por ejemplo? ¿Quién? Yo, por ahí diría, ¿no? Alguien. ¿Y quién va a producir el servicio? Yo. ¿Sí? Y a veces pasa que nosotros queremos hacer todo y no podemos. ¿Sí? Somos humanamente limitados, pero puede haber gente que sí lo puede hacer, gente que se dedica a eso, gente que yo puedo capacitar, gente que yo puedo abonar por eso, ¿sí? Que además hago generar empleo para otra gente, ¿sí? Y así un montón de ejemplos de que yo puedo generar costos, que yo puedo abonar 40.000 pesos, pero me hace ganar 1.000.000 de pesos. A 1.000.000 de pesos. No sé, si vendés hierro, y es muy probable que con 2 o 3 ventas te genere 1.000.000 de pesos, no le pagas 40. ¿Sí? Entonces, también esta relación constante en decidir delegar, ¿sí? O tercerizar, me parece que es importante que lo vayamos testeando para poder acompañar, porque esto también es siempre decisión económica. ¿Sí? Bueno, clasificación de los costos. Ahora vamos a empezar otra vez con esto ya de hilar un poquito más fino para decir a ver qué son los costos. Bueno, buenas tardes a todos. Como escucharon, yo me llamo Karina Cáceres y conmigo vamos a charlar un poquito de costos. Entonces, antes de iniciar yo, a mí me encantaría preguntarles a ustedes, ¿qué creen que son los costos? Un sacrificio. ¿Un sacrificio? ¿De qué? Puede ser económico, puede ser el costo de la oportunidad de renunciar a otra cosa para... Bien, me gusta. ¿Quién más? Pero tiene que estar asociado a la obtención de un ingreso. Bien, eso es muy importante, no es cualquier sacrificio. ¿Alguien más que me quiera decir algo? Bueno, entonces sí, los costos básicamente están asociados siempre con un esfuerzo, más que sacrificio, con un esfuerzo económico, ¿sí? Siempre implica, en la mayoría de las veces, una erogación, ¿sí? Un desembolso, una salida de dinero. ¿Sí? Y responden estos costos a una serie de clasificaciones. Nosotros vamos a ver algunas que creímos con la profe algo más cercano a sus emprendimientos, ¿sí? Hay otro tipo de clasificaciones, de hecho si ustedes buscan material van a encontrar una innumerable manera de clasificarlos, que generalmente van a depender del negocio, del comercio, de la organización de que se trata, ¿sí? Por ejemplo, si los queremos clasificar por función, quiere decir dónde se aplican estos costos. Para las empresas que producen, serán en producción, ¿sí? Para las que no producen, serán en el servicio que ofrecen. También van a tener
sí o sí, algún costo de administración, generalmente vinculado justamente con la organización y la administración de llevar adelante este emprendimiento. Comercialización, lo mismo, el esfuerzo de la colocación y venta de ese producto que usted ofrece. Y financiero, todo lo que tenga que ver con movimiento de dinero. También podemos clasificarlos en su asignación, pueden ser directos como pueden ser indirectos. Directos, aquellos que se vinculan directamente con el producto que yo ofrezco. ¿Sí? Y aquellos indirectos, como por ejemplo los de administración. Hacen el esfuerzo en la venta, me registra, ¿sí? Me organiza, pero a todo mi comercio, a todo mi emprendimiento, no exclusivamente a mi producto. También por el momento en el que nosotros queremos reflejar los resultados. Bueno, si es un resultado que se vincula directamente con ese esfuerzo de venta, lo más probable es que se vincule directamente con el costo del producto. Ahora, si también es un esfuerzo, pero que no se vincula directamente con la venta o producción de mi producto, lo más probable es que lo cargue a lo que nosotros llamamos, en estado de resultados, a un costo del periodo o no inventariado. Un ejemplo típico de eso, los gastos administrativos, los financieros, aquellos de comercialización que no tienen que ver con la fuerza directa de la colocación del producto. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien que me quiera hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno. Y después, por ejemplo, otro tipo de clasificación. De acuerdo a su comportamiento van a ser fijos y van a ser variables. Y aquí creo que es donde podemos centrarnos un poquito. ¿Qué creen ustedes que son los costos fijos? ¿Alguna suposición? Sí. Perfecto. Validísimo como ejemplo. ¿Aquí? Lo que voy a tener sí o sí. Los que voy a tener, aunque yo no produzca ni venda absolutamente nada. Es decir, desde el momento que coloco la llave en el local, en la puerta del negocio, o que levanto la persiana, tengo estos costos fijos. Un ejemplo claro de esto fue pandemia. ¿Sí? Y aunque yo tuviera el local o el negocio o el comercio cerrado, tenía que hacer frente, por lo menos, sueldos. ¿Sí? O el alquiler si querían seguir manteniendo el local. ¿Sí? Bueno, esos son fijos. Ahora, los variables sí van a depender de mi producción o de la venta. ¿Sí? Cuanto más produzca, aumentan costos. Cuanto más venda, aumentan costos. ¿Y por qué lo digo así? Porque no todos se dedican a la producción. Hay emprendimientos que se dedican a la venta de sus productos en el mismo estado en que lo adquirieron. ¿Sí? A ver, ¿algún emprendimiento aquí que tenga ese tipo de comercio? Cuéntenme de qué se trata. Mercería, vidrería, Adquisición. exactamente. No. Compro el producto, no hace. Por ahí se lo coge. Claro, pero no es Igual producción. no es. Farmacia. Lo mismo, adquiero y vendo en ese estado. ¿Algún otro? Como el otro material, pues. Ah, sí. Bueno, ¿y alguno que produzca? ¿Sí? Nosotros producimos una planta elaboradora de sales. Perdón, salsas. Sales. Ah, perdón, sales. ¿Sales de? Hace un año que sales con sales. Para todo tipo de Bien, ¿y el proceso consiste en? elaboración, producción, No extracción. no fracción. Adquiero el También bruto. hacemos eso, el fraccionamiento es incluso, pero la planta de sales con nuestra propia marca. ¿Alguien más que tenga una empresa, un emprendimiento que produzca? Sí. Sí, acá Goya, de la parte virtual, también se presenta. Juan Manuel Goya es un ácido fabricante de Fernet.
Artesanal. Tenemos la Artesanal. sal para el asado del San Sí, sí. Bueno, bien. Después de acuerdo un periodo de relevamiento histórico, que son los precios básicamente, porque así los manejamos como precios, pero que notablemente en realidad lo definimos como costos, que son los valores al cual adquirí el producto. ¿Sí? Para todos los negocios que los compran y venden en el mismo estado, es al precio en que en su momento yo adquirí el producto. Valores reales, generalmente manejamos valores reales, ¿en qué momento? ¿En qué momento preferimos los valores reales? ¿Cuando lo compramos o cuando...? ¿Sí? Bueno, después tenemos otros valores predeterminados, no tienen mayor relevancia, pero, por ejemplo, si pasamos a los del periodo de imputación. Uno de los más clásicos ahí del periodo de imputación tiene que ver generalmente con la liquidación de sueldos. Liquidamos en un mes, ¿sí? Y imputamos al mes siguiente, ¿sí? Tenemos que pagar al mes siguiente, mínimo del 1 al 10 de cada mes, ¿sí? Para aquellos que pagan sueldo. Pero también hay otros, como por ejemplo lo que dijeron al principio, alquiler, ¿sí? Los alquileres se pagan siempre por anticipado, internet se paga por anticipado, telefonía, etcétera, etcétera. Tenemos mucho que tenemos que estar liquidando un mes, pero se paga por adelantado el mes siguiente. ¿Sí? Y así podemos encontrar, dependiendo del emprendimiento, una serie de clasificaciones. Bueno, y después estas palabritas que conocemos como costos, gastos y pérdidas, que parecen sinónimas, ¿sí? Dependiendo del momento de la existencia de nuestro emprendimiento, de cuándo se produjo. ¿Sí? Cuando hablamos generalmente, hablamos de me costó tanto. ¿Sí? Pero cuando lo quiero pagar, digo, gasté esto otro. Nosotros mismos usamos estos términos como si fuesen sinónimos. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Para por ejemplo, la droguería, la mueblería, la librería, ¿sí? Cuando lo compran, ¿cómo lo llaman? ¿Gasté o me costó? Bien. Y si lo tuve determinado tiempo en mi local y había que quitarle la tierra o habría que autorizarle o cambiarle el envasado, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos? ¿Eso me costó o gasté? Gasté. Esa es nuestra lógica. ¿Por qué es esa lógica? Porque para nuestras definiciones, el costo es producir un bien o servicio, de mantenerlo, ¿sí? Se diferencia del gasto, porque en uno nosotros vamos a ver, por un lado, que nos va a dar un ingreso. Nosotros sabemos que si lo vendemos, vamos a obtener un ingreso. Entonces nos costó. Es como que es mío, pero no tanto. Le pongo ahí una distinción. En cambio aquello, cuando digo gasto, yo ya me apropié de eso. Es decir, esto es mío, tuve un desembolso, una erogación, pero no obtuve ningún rédito acá. ¿Sí? Un ejemplo sencillo de eso, cuando hacemos alguna folletería para mi local, para promocionar mi marca, para promocionar mi producto. ¿Sí? Hago una determinada cantidad de folletería y nunca decimos me costó, siempre decimos gasté. ¿Sí? Lo dejo acumulado y a medida que va un cliente, otro cliente, yo voy entregando la folletería. Y puede que la pila me quede ahí si hice mucho, ¿sí? Pero no, porque sé que no me va a traer un ingreso inmediato. Por lo tanto, no lo llamamos costo. O sea, ¿qué llamamos costo? A aquellos bienes, a aquellos productos que nosotros sabemos que en el momento de su colocación o introducción o venta me van a mí redituar algún ingreso, ¿sí? Y bueno, creo que tiene muy claro lo que es una pérdida, ¿no es cierto? Algún producto que por alguna razón se haya dañado o ya no sirva para venderlo en las condiciones en las que se tenía planeado inicialmente. Como lo del sustrato.
destruido. También por algún robo o alguna otra, no sé, desgracia sin querer, inundación, Sin querer. incendio, etcétera, etcétera. Bueno, también en algunas oportunidades nosotros tenemos que hablar de costo de oportunidad, costo histórico, costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? En palabras sencillas, ¿qué creen ustedes que es el costo de oportunidad? ¿Alguien? Es para lo que renuncio para conseguir algo. A lo que renuncio para conseguir algo. El costo que estoy dispuesto a pagar para conseguir algo. O el costo que estoy dispuesto a pagar, sí. Sí, pero es una de las oportunidades de negocio, una secretaria, El esfuerzo de dejar de percibir una cosa por percibir otra en mejores condiciones. Y acá creo que alguien levantó la mano. ¿No? ¿Me equivoqué? Bueno, es cierto, el costo de oportunidad es eso, el costo de hacer un mejor negocio, el costo de no vender hoy para vender mañana, el costo de no vender este producto para vender aquel otro. ¿Sí? Básicamente es cuánto dejo de ganar, que no es lo mismo cuánto pierdo, es lo que dejo de ganar por tomar esta decisión y no otra. Tomar decisiones tiene, ¿sí? Como se decía al principio, costo está para tomar decisiones. No. Traducción, tomar decisión implica costo. Bueno, el costo histórico, ya dijimos, sacrificio económico. A mí me gusta más decirle que es el esfuerzo económico, porque esa palabra sacrificio parece. Bueno, y a precios de qué momento? Del momento en que adquirí el producto. O al momento en que fabriqué el producto para las que se dedican a la producción. De los costos corrientes. Lo que a la mayoría nos interesa generalmente y en las condiciones económicas que estamos viviendo es aquel costo de reposición. ¿Qué es el costo de reposición? En palabras simples. El valor actualizado, lo que tengo que pagar hoy para obtener el producto. Recpam en mi época. Sí, volvió. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Es decir, que muchos empresarios, ¿sí?, estaban muy preocupados, y de hecho nosotros lo vimos cada vez que íbamos a los supermercados o a adquirir algún medicamento o a reponer el paquete de hoja para nuestros hijos, veíamos esta necesidad de, a ver, ¿a cuánto compré la semana pasada y a cuánto me van a cobrar esta semana? ¿Sí? Por lo tanto, ¿a cuánto entonces debo poder vender lo que adquirí la semana pasada para que esta semana yo lo pueda reponer? ¿Sí? Bueno, y el costo de realización es el costo o el esfuerzo de la venta al momento de que ésta se configure. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Algunos tienen algún interés en preguntar algo o dar algún ejemplo? ¿Sí? ¿El costo de organización está muy vinculado a los servicios? A todos en realidad. ¿Sí? A todos en realidad. ¿Por qué el de los servicios? Porque el costo de reposición por ahí, a mi consideración, se toma más al momento de adquirir un producto y en la reventa sería. Y por ahí el de realización lo que me cuesta hacer un servicio en un momento, de realizar un servicio en un momento y a realizarlo hoy, puede ser. Da la sensación como que el costo de reposición es para bienes físicos. Ajá. ¿Sí? Y el de realización parece que es para servicios, bienes intangibles, decían. Pero en realidad no, porque uno tiene que ver con las configuraciones, el momento en el que se produce la venta, y esta venta puede ser de un bien o un servicio. ¿Sí? La ventaja que tienen los servicios, que por ahí no la tienen tanto los bienes, es que el valor de los servicios se actualiza casi instantáneamente. Y hablamos de todos los servicios, ¿sí? Servicios de construcción, servicios de comunicación, servicios de conexión, todos los días, ¿sí? Y hasta hace, no sé si 10 días atrás, podían actualizar sus precios uno a la mañana y otro a la tarde. ¿Qué pasaba con los bienes? ¿No les pasó de ir a comprar el producto y que le dijeran,
está pero no se lo puedo vender porque no tengo precio. ¿Les pasó? Bueno, entonces quizá el de los bienes, el de reposición, es un poquito más lento, pero vienen de la mano. ¿Sí? ¿Avanzamos? Bueno, nosotros queríamos hacerle trabajar un poquito con esto de costo, ¿sí? Que cada uno se configurara en su empresa, en su emprendimiento, y pudiera trabajar un poco esto de costos fijos, costos variables, cuáles son los elementos de costo que ustedes, con los que ustedes componen la estructura de sus negocios, ¿sí? Entonces trajimos en principio un ejemplito, para que vean. Algo que es muy importante y que no sé si se me pasó o lo imaginé, pero los costos es para ustedes. Los costos es información interna. No es una información que ustedes deban presentar formalmente a algún organismo fiscal. ¿Sí? Porque, de nuevo, me remito al inicio. Los costos es para tomar decisiones. Una de las decisiones que ustedes tienen que tomar es cuál es el secreto bien guardado de cómo ustedes hacen para innovar en su negocio, ¿sí? Y mejorar sus ventas. ¿Sí? Entonces, si yo, doy un ejemplo, pago un plus a un empleado y ese plus no me lo exige la norma legal, ¿sí? No me lo exigen desde la ley laboral, no me lo exige la FIP, ¿sí? Igualmente, para mi emprendimiento, es una erogación, porque sale de mis ingresos, ¿sí? Entonces, que yo no se lo cuenten a los organismos oficiales que a mi empleado, por ser un excelente vendedor, yo le pago un plus, no quiere decir que yo al momento de terminar mis costos no lo tenga en cuenta, ¿sí? Si yo tengo un emprendimiento con el cual subsisto, ¿sí? Esos retiros que yo hago, ¿sí? Que podrían configurarse como un sueldo, pero que no lo es, porque soy yo la propietaria de este emprendimiento, también es un costo para mi emprendimiento. Entonces también debo tenerlo en cuenta cuando yo delimito, ¿sí? Y enmarco cuáles son mis costos. Cuanto más me acerque, ¿sí? Al detalle de mis costos y a mis erogaciones, ¿sí? Mejor son las decisiones y más cercanas a mi realidad económica que yo voy a poder tomar. ¿Sí? Si yo me olvido de algunos numeritos, de alguna salida de dinero, ¿no? Cuando yo tenga que tomar decisiones, y mis decisiones pueden ser que no sean tan acertadas y no tan ajustadas a mi realidad. ¿Se entiende? Bueno, entonces acá vamos a trabajar. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, entonces vamos a mirar un ejemplito. En este ejemplito, lo que nosotros enmarcamos fueron los elementos de costo. Estos elementos de costo, como podemos ver, materia prima, mano de obra directa y carga fábrica variable, obviamente están enfocados para empresas que producen sus productos. Pero también es válido para aquellas que comercializan su producto en el mismo estado que lo adquieren. Esta exposición trabaja sobre los costos variables unitarios. Ya vimos, costos variables, aquellos que varían en función de mi producción o de la venta. ¿Sí? Entonces, algunos elementos que componen estos costos variables son materia prima si produce. ¿Sí? Si no produce, ¿qué podría ser? El producto técnico. El servicio. ¿Sí? La mano de obra directa. Me da la sensación de que si hay mano de obra directa, quiere decir que debe haber una mano de obra indirecta. Muy bien. La mano de obra directa la consideramos aquella que trabaja directamente en la elaboración, confección o transformación de la materia prima para obtener el producto final. ¿Sí? Si tenemos a alguien, yo mismo, que simplemente está mirando, observando, supervisando, que el otro esté haciendo el producto que debe, ¿sí? Yo no soy mano de obra directa. ¿Se entiende? Bueno, y después tenemos
Costos, cargas fabril variables. ¿Qué son las cargas fabriles? Las cargas fabriles, en principio, para que todos entendamos, son todos aquellos costos que no son ni materia prima ni mano de obra directa. Eso en principio. Entonces ustedes dirán, entran un montón de cosas ahí. Sí, entran un montón de cosas ahí y todas van a depender del tipo de empresa que yo tengo. ¿Sí? Bueno. ¿Es importante poder determinar el valor unitario? Sí, es importante poder determinar el valor unitario. Me va a permitir a mí tomar algunas decisiones, como cantidad a vender, cantidad a producir, qué parte me conviene producir, qué parte me conviene adquirir, ¿sí? ¿Qué tipos de clientes decía hoy? ¿Sí? ¿A qué tipo de clientes quiero apuntar con ese valor unitario de mi producto? Después viene todo lo que nosotros llamamos costos fijos, que ya como habíamos dicho, aquellos que no puedo modificar, produzca o no produzca nada, por lo menos en el corto plazo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo yo puedo decidir ampliar mi negocio, adquirir nuevas máquinas, contratar más empleados. Si tengo la oportunidad, abrir otro local, cambiar de lugar de alquiler. En el corto plazo esas cosas no las podemos hacer, pero en el largo plazo sí. Entonces, estos costos fijos podrían ser las amortizaciones de la maquinaria, podrían ser en supervisión de planta, en caso de que tengamos así, una empresa donde haya algún supervisor, un gerente, seguros, y podemos hacer una lista enorme de, como me dijeron hoy, alquiler, luz, agua, conectividad. Bueno. Y aquí tenemos un ejemplo entonces de nuestra estructura de costos del producto. En el ejemplo, el producto es una botella, ¿sí? Mejor dicho, el producto que hacemos no lo podemos vender, en este caso, sin el envase. ¿De qué estamos tratando? De un líquido. Puede ser alguna gaseosa, algún jugo. La imaginación es libre. ¿Sí? Y bueno, el ejemplo trabaja sobre el envase, que no lo podemos, porque este líquido producto no lo podemos vender sin un envase. Los componentes del cubo, sus etiquetas y bueno, etcétera. Las cantidades, 1, porque yo necesito saber por un producto. Por más que yo no venda el producto 1, yo lo vendo por pack de 6 unidades, por pack de 2 unidades. Sí, bien. Igualmente, yo debo saber cuánto me cuesta una unidad de producto. ¿Sí? Bueno, entonces determino tu precio, ¿sí? Es decir, el valor al que voy a vender el producto, lo que me cuesta, ¿sí? Adquirir sus componentes para fabricarlo, ¿sí? Y cómo lo termino. Tengo en cuenta cuál es la mano de obra directa y cuál es la carga fabril variable. Estos numeritos son simplemente ejemplificadores, ¿sí? Bueno, de nuevo, vamos a mis costos fijos. Entonces, ya determiné lo que me cuesta producir por el lado de los elementos variables. Por el lado de los elementos variables era todo lo que componía mi materia prima, lo que componía mi mano de obra directa y lo que componía mi carga fabril variable. ¿Sí? Pues aquí vamos a agregarle entonces a nuestro ejemplo aquellos componentes del costo que son fijos. Y entonces vamos a determinar un costo unitario de los costos fijos en función de las unidades que yo produzco. Como sabemos y como dije, en el corto plazo, ¿sí? Yo no puedo modificar los costos fijos porque ya tengo una capacidad para producir. Y en tanto yo no me cambie de local, no adquiero una nueva máquina, no incorpore más empleados, más operativos, voy a producir hasta esa capacidad y no otra. ¿Sí? Entonces voy a suponer siempre una misma cantidad de costos fijos.
para esa capacidad durante ese periodo. Y me van a ir dando, en función de las unidades producidas, me van a ir variando estos costos unitarios fijos, que sumados los costos unitarios variables, me van a decir, bueno, ¿cuánto es el costo unitario de mi producto? Costos variables, costos fijos, costo unitario total de la producción. Cari, por ahí para agregar algo, que es importante todo esto que vamos mencionando, porque hay veces que no consideramos algunos, ¿no? Como por ejemplo el alquiler. Yo el alquiler ya sé que pago todos los meses tantos pesos, pero nunca decimos, bueno, pero ¿cuánto producimos? Y hacemos esto que dice Cari ahora, dividimos por la cantidad que producimos y este valor de alquiler le asigno al producto, porque es un costo. Porque yo no lo estoy considerando y es un montón. Entonces yo le vendo al cliente y me quedo re contento que le doy una mesa a, no sé, ¿cuánto vale una mesa ahora? 40.000, algo así. 40.000, 90.000. Entonces sí, me quedo contento por el margen que tuve, pero hay un montón de costos que no le asigné. Y podemos decir, no, pero lo que pasa es que la fábrica es mía. Ah, bueno, es tuya. Eso quiere decir que no la tenés en alquiler. Bueno, tenés que considerar que podés cerrar todo y ponerlo en alquiler y ese precio que no te están pagando, que estás usando para armar tu taller, también es un costo. Y ahí aparece también ese costo de oportunidad, ¿no? Entonces, para un poquito también nos muestra a veces, o esos pequeños costos que suman, no, pero no pasa nada, son 2.000 pesos, son 3.000 pesos, no pasa nada, lo solemos decir en finanzas, gastos hormiga, resulta que es un montón. Entonces, a la hora también de asignar los costos a los productos, después resulta, mirá, todo esto me sale. Y otra cosa que también, mencionando de nuevo, por ahí repitiendo lo que dice Cari, si yo estoy trabajando ahí, yo pongo mi fuerza laboral, yo tengo un sueldo que debería percibirlo, entonces esa mano de obra de la que sale, yo también la tengo que incorporar, ¿no? Pero yo también tengo un operario ahí, bueno, pero yo lo superviso, ¿sí? A su vez del costo del emprendimiento, ¿no? Entonces, todo eso, ir midiéndolo, hace que en realidad yo tengo mucho más costo de lo que realmente me estoy dando cuenta que tengo. Entonces, todo esto que hemos visto de costos, ¿sí? Significa que nosotros deberíamos estar en condiciones de armar, a modo de ejemplo, un pequeño estado de resultados. Y aquí, en ese estado de resultados, porque a todos nos gusta saber en realidad cuál ha sido la utilidad o las ganancias mal llamadas, ¿sí? Que tenemos mes a mes, queremos saber. Y tenemos dos sistemas básicamente. Uno que se llama como aquel, costeo completo, también se llama integral, también se llama absorbente, que este sistema de costeo lo que hace en el costo de venta incluir únicamente lo que denominamos costo de producción, que para las que no tienen producción es el costo de las mercaderías vendidas. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque lo voy a comparar con quién. Con el otro sistema, que es el del costeo variable, donde incluye en el costo de producción o en el costo de venta únicamente los costos variables de producción y de comercialización. ¿Por qué? Porque los considera que son los únicos costos que varían con qué, con el esfuerzo de tener que vender, con el esfuerzo de tener que distribuir. ¿Sí? Luego vamos a incluir todo otro tipo de costos o gastos de periodo. Acá tomamos, no sé, de comercialización. Ya sabemos, por las primeras clasificaciones que vimos, que también vamos a tener la administración, que también vamos a tener financiero y que podemos tener algunos otros que no se incluyan en esa clasificación. ¿Sí? Bueno, estos numeritos, ¿de dónde salieron? Del ejemplo que estábamos mirando. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a las unidades vendidas, de acuerdo al precio unitario de venta, vamos a ir conformando nuestro estado de resultados. Bueno. ¿Esos son periodos?
Estos son distintos periodos, sí, periodo 1, periodo 2, periodo 3 puede ser mes 1, mes 2, mes 3, puede ser mes de abril, mayo y junio. Como es un ejemplo, es abierta la posibilidad. Bueno, lo que les decía, ese estado de resultados, ¿sí?, que además se conforma de acuerdo con lo que dicen las resoluciones técnicas contables, ¿sí?, se contrapone con esto. ¿Uno es mejor que el otro? No. ¿Uno es peor que el otro? No. Son distintas formas nada más de exponer la situación económica y patrimonial de mi negocio. ¿El otro me permite ver resultados? Sí. ¿Mes a mes? Sí. ¿Anualmente? Sí. En el costeo variable yo lo puedo hacer a este estado de resultados en cualquier momento. Puedo obtener información en cualquier momento. Sus periodos de conformación son más cortos, generalmente son un mes. ¿Y para qué me sirve exclusivamente este? Para poder tomar decisiones y hacer cambios en el corto plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo incluyo en el costo de venta los elementos de producción y comercialización exclusivamente variables. Y mando a costo o gasto de periodo esa masa de costos fijos, ¿sí?, que si bien son considerados de apoyo a mi estructura y no los puedo modificar, pero esto sí. En cambio, en el otro, yo no puedo ver cuál es la porción que yo podría modificar, y por lo menos no en el corto plazo, ¿sí? Pero no quiere decir que uno sea más que el otro, sino que en realidad, si configurara ambos, son complementarios. ¿Sí? Wow. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí. La contribución marginal. Bien, ¿qué es la contribución marginal? A diferencia del otro, que lo llamamos resultado bruto, porque es la diferencia entre lo que yo vendí y lo que me costó venderlo, aquí la contribución marginal significa el esfuerzo, o en principio, es la diferencia sí entre ingresos y costos, pero no son cualquier cosa, son los costos que a mí me implicaron un esfuerzo esto de colocar este producto. Es decir, en cuánto contribuye la venta de estos productos a conformar mis ingresos. ¿Sí? ¿Entendió? Sí. A no confundir, como suelo decirle a mis alumnos, con lo que es costo marginal. El costo marginal es el costo de producir una unidad. ¿Va? La contribución marginal es lo que contribuyen estos costos en producir ingresos. ¿Sí? Por ahí agregar otra cosa también, en realidad hablábamos con Gary que estos métodos de costeos tienen sus complejidades, porque te surge pero, en el caso de pero, ¿no? Tampoco los queremos marear con tanto, pero por ahí agregar un poquito más el tema de que en el otro, ¿sí?, nosotros tenemos los costos fijos de producción y vieron que sacábamos los costos fijos unitarios. Lo que hace el otro es reconocer los costos fijos acá arriba, ¿sí?, en proporción a lo vendido. Entonces vos haces ingresos menos costo de mercadería vendida. Y la que no vendí, ¿qué pasa? Se queda en el inventario. Yo lo activo y tiene un valor porque después la puedo vender. Pero ¿y si no la vendo? Lo que me dice el costeo, el costeo variable dice, no, los costos fijos ya están, ya los consumiste, ya fueron, si bien es cierto que lo vas a activar, es un poquito más, reconoce un resultado, o sea, yo voy a mirarlo y si no vendí todo, me voy a asustar con el resultado de acá a lo último porque voy a reconocer a todo el costo fijo. Voy a decir, bueno, pero igual tengo un montón de mercadería por vender, si no lo voy a vender, pero me hace mirar. Como decía acá, hay las dos formas, más si nosotros manejamos Excel, que yo los invito a que los que no se amigaron todavía se amiguen, porque después es como, te va a pasar como a nosotras que
Nos levantamos, prendemos la computadora, hacemos el mate y abrimos el Excel. Pero bueno, nosotros elegimos esto, ustedes elijan, yo también. Entonces, de a poquito, es como WhatsApp, primero es un audio, voy a mandar, ¿no? Un audio y va a quedar para siempre mi voz ahí, cuando te puedo escuchar, primero después sí, bueno, no es re práctico y bueno, así también pasa con Excel, hasta que después decís, ay, ¿cómo hacía antes para calcular las cosas sin Excel? Entonces, te permite Excel poder copiar y pegar y cambiar las listas, ¿no? Incluso después tenés semaforizaciones en donde decís, bueno, de tal color a tal color ponerlo en rojo, ponerlo en verde para que me llame la atención. Y un poquito esa también es la idea, pero primero tenemos que empezar a conocerlos a los costos, ¿no? Y bueno, esa por ahí es una de las grandes diferencias de los números que me va a dar un estado de resultados o el otro sobre el medio. Bueno, entonces, habiendo visto un poquito hasta acá, a nosotros nos gustaría que hagamos así una ejercitación, vamos a trabajar un poquito de dinámica de grupo, ¿sí? Y estaría bueno si pudieran... Estaría bueno conocernos a los que estamos, porque claro, empezamos Claro. quinta a fondo y no nos llegamos a presentar. Claro. Juntarnos un Entonces, poquito a cuatro. por ahí a 4 y que ahí se presente o no. Sí, sí, sí. ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer en esa dinámica de grupo? Vamos a intentar, en primera instancia, además de presentarnos y saber quiénes somos y a qué nos dedicamos, de configurar esto de qué es materia prima, qué es mano de obra directa, qué es carga fábrica, fija, variable, y anotamos. Vamos a armar en primera instancia una estructura de costos de nuestro emprendimiento para tratar de llegar a esto. ¿Sí? Nosotros no vamos a decir si eso está bien, si eso está mal, si esos números están, si son correctos, si no son correctos. Cada uno sabe. Nosotros no tenemos nada que objetar al respecto, pero la intención es que nos animemos a armar esta estructura de negocio sobre nuestros propios costos, ¿sí? Entonces, en eso consiste la ejercitación. Tienen igualito, le entregaron, digamos, le entregamos al iniciar, y acá tienen esto que les explicaba Cari, dice actividad grupal, y bueno, presentar la empresa o proyecto al grupo, que se junten ahora de a 4, ¿sí? Explicarles en qué consiste el negocio de ustedes. La idea es que después verbalmente le expliquen qué costos están teniendo, no hace falta que le digan el monto, ¿sí? Los montos o los valores, pero si quieren díganselo. Dice, pero ¿por qué estás pagando tan caro? ¿No te cuesta tan...? Y ahí te puedo enterar, digamos, dónde más voy a ir a comprar. Bueno, no, pero la idea es que les cuenten, entonces armen, traten de armar cómo es la estructura de ustedes y contarles a los demás para ver si en la interacción esa podemos ir mejorando. Dice, tratar de transcribir la fórmula del producto, la estructura, de cuáles serían sus costos y si hay posibilidades de mejora y cómo lo mejorarían los compañeros de grupo. ¿Sí? Fíjense que la hojita dice, en principio, canalicen en materias primas, en mano de obra directas y en carga fábrica. Después vamos a trabajar en una segunda instancia en ir haciendo una especie de clasificación que es parte fija, que es parte variable, pero en principio vamos a trabajar así. ¿Sí? Otra aclaración también, si yo no produzco, pero comercializo, o sea, vendo el producto en el mismo estado, también tengo costos de transporte y tengo otros costos o costos fijos, variables, no importa la clasificación, pero todo lo que me ocasione erogación va a ser un costo. Al menos, o si no, podemos decir, bueno, separo todas las facturas de compra, todo lo que pago, ¿qué es? Y ahí me pongo a mirar y ahí veo, todo eso es costo, digamos, ¿sí?